Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Maternidades Reimaginadas. Hoy estamos con Laura FM, que es una marea como nosotras, y como parte de esta segunda temporada donde hemos tenido a tantas mamás visitándonos, la invitamos a ella. Entonces, muchas gracias por estar acá con nosotras. La verdad, muy felices de tenerte como parte de la comunidad. Muchísimas gracias por tenerme. Desde hace rato que empecé a seguir a Universo Marea y yo dije, wow, qué chévere que esto empiece a gestarse aquí en Colombia. Entonces, gracias. Lau, pero yo creo que, lo primero, muchas gracias. Cuando, en algún punto, cuando yo empecé a abrir mi historia, alguien me dijo, ay, en el podcast de, creo que las de, ¿cómo se El llama? Club Estas del chicas del Caos. caos, del Club del Caos, esta chica de Medellín contó esta historia, búscala, y ahí fue, digamos, la primera vez que oí de ti. Tu historia es muy bonita y yo creo que es muy particular porque yo también creo que tú de alguna manera has sido pionera y estoy segura que hay muchas mujeres que te han seguido y han seguido tus pasos y estoy segura que has acompañado a muchas mujeres. Yo quiero que nos cuentes primero quién eres tú. Como digo, nosotros siempre en estas cosas hay un tema donde muchos dicen yo quiero un pedazo de anonimato por miles de razones, otros no, pero además yo creo que tú has hecho un ejercicio bellísimo porque tú has contado tu historia de una manera muy particular, muy bonita, pero siempre protegiendo la identidad de tu hijo. ¿Cómo llegaste a ser una madre autónoma por elección? Bueno, miren, yo simplemente soy una mujer que hace muchas cosas porque yo creo que nosotros, las personas, no nos podemos definir o encasillar en una sola cosa. Soy empresaria, soy escritora, soy fotógrafa, me encanta el yoga, la medicina y todo lo holístico. Y yo, cuando tenía 23 años, un día me desperté y dije, ay, quiero ser mamá. Antes no. O sea, yo no era de las que jugaba con muñecas ni cochecito, nunca. Ni se me pasaba por la cabeza en la adolescencia decir que yo quería ser mamá, no tenía eso en mi corazón. Pero un día me desperté y así como uno tiene hambre, así como uno tiene sed, yo sentía la necesidad de ser mamá. O sea, algo en mí se despertó. Y yo empecé a hablar de este tema con mi pareja de ese momento, que eso de escoger una pareja para que no solo sea tu esposo, sino también el papá de tus hijos, es una vaina muy diferente. O sea, eso ya cambia la perspectiva completamente. Entonces me volví como muy quisquillosa y empecé a notar cosas que no me gustaban de esas personas, que son personas hermosas, pero yo decía, no, esta persona no puede ser el papá de mis hijos por cualquier bobada, porque, o sea, me volví así como de meticulosa. Entonces empecé a investigar y en esa época salió una película de, fue Jennifer, creo que López, ¿cierto? B, creo que se llama. Y dije, ¿what? ¿Esto se puede? Entonces dije, no, fijo, no se puede, pues esto es una película ficción. Igual investigué y descubrí que en Colombia sí se puede y que en mi ciudad se podía. Ahí fue cuando encontré una clínica de fertilidad y les escribí, como a los 24 años, o sea, como al año de que descubrí todo esto, yo les escribí. No los quise llamar porque me daba mucho susto que notaran como la juventud en mi voz y dijeran, está llamando una niña de 12 años. Pues entonces yo dije, no, vamos a esperar. Les escribí un correo, les pregunté desde qué se podía, precios, más o menos, me dijeron, tienen que tener como mínimo 25 años. Dije, está bien, está perfecto, yo a los 25 tampoco espero que sea el momento, pero yo dije, ok, tengo una opción, aquí está. Me voy a dar un tiempo a ver si de pronto sí encuentro esa persona que sea también material de papá. Y si no, otra cosa que yo tenía súper clara es que quería ser mamá antes de los 30, porque mi mamá es muy joven y yo tengo una relación súper estrecha con ella. Y en el caso de nosotras, yo siento que algo que influye mucho es esa cercanía de edad, pues o que no estamos tan alejadas. Entonces yo como que en mi cabeza se me metió yo antes de los 30 llegaron los 27 y yo dije, nada, nada que llegue a esa persona. Y yo con este deseo, esta necesidad en el fondo de mi corazón de ser mamá, entonces ya así dije, no, ya,
no voy a esperar hasta los 30 si yo ya sé de qué hijo de madres. Entonces, nada, ahí sí llamé a la clínica, pedí cita y llego a la cita y me toca con el doctor más papazote de todos, un paisa hermoso, divino, porque yo dije con cualquier doctor, o sea, yo no tenía referencias, Obvio. nada. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos años tenías? 27. Ok. Y llego y le cuento yo que quiero convertirme en mamá autónoma, que me gusta más eso que soltera por elección, que me incomoda un poquito. Y él se quedó mirándome, ¿cuántos años tienes tú? Y yo que tengo cara de menos. Y yo le dije, no, 27, que ¿y estás segura? Todas las preguntas que me imagino que le hacen a todos, pero nunca lo sentí como que me las preguntaba juzgándome. Eh, yo sí, sí, súper segura. Hablamos un rato y ya él me dijo, no, listo, está bien, yo te voy a dar toda la información, hacemos unos exámenes y si todo sale bien cuando tú decidas que arrancamos, arrancamos. Me tardé un año en tomar esa decisión de listo, arranquemos. Porque tenía también mucho susto, porque yo sufrí de endometriosis severa, me operaron y yo decía, ay, será que por ahí va a haber algún problema. Él me explicaba las probabilidades de quedar en embarazo, que yo decía, pero ¿cómo van a ser tan poquitas? No recuerdo el número exacto, pero era como, no sé, como probabilidad del 30% de quedar en embarazo a mi edad. Y yo era, pero ¿cómo así? Entonces yo ya me preocupé y simplemente arranqué con los exámenes, sin decirle a nadie. Callada, porque yo dije, no, ahora empiezo a decirle a la gente y me echo para atrás nada más de escuchar el pero de todo el mundo. ¿Y Y te habían dicho durante tu tema de endometriosis que una de tus opciones era tener hijos para lidiar con esa enfermedad? ¿O cuál era la relación tuya con el embarazo y la endometriosis? ¿O no estaban conectadas? no, yo simplemente desde muy joven tenía esos cólicos horribles y gracias a Dios fui con una ginecóloga que como a los 20 años me operó, me dijo, no, esto lo paramos ya. Me preguntó en esa época si yo quería tener hijos, y yo le dije, no, yo no. Y me dijo, bueno, te voy a operar de una vez para que nunca vayas a tener problemas y si algún día quieres tener hijos. Pero realmente pues como que no, nunca me dijeron que una opción era tener, pero yo creo que fue porque a los 20 años fue que me operaron de endometriosis, estaba muy chiquita. Y en todo este proceso, digamos, ¿tu mamá sabía o no? No, yo no le dije a nadie, yo no le dije a nadie. Yo cuando tomo decisiones soy así, o sea, como voy a hacer esto y una vez ya haya tomado la decisión, le cuento a la gente. Entonces simplemente yo tomé la decisión y a mí le conté a mis tres mejores amigas, ya Ujú. cuando tenía la cita de los exámenes. O sea, les dije, esto ya es una decisión, lo voy a hacer. Obviamente todas pensaron que estaba loca y bueno, pero me apoyaron y no como, ok, pues tú siempre has sido así, como cosas raras. Y a mis papás les conté, a ver, ya me había hecho algunos exámenes, pero ya con, o sea, ya con todo el proceso súper adelantado que yo dije, pero me toca decirles porque eh, van a ver que voy a empezar a ir a citas, mi papá y yo trabajamos juntos, entonces va a ser muy obvio, va a ser imposible esconderle esto. Entonces, de una vez le conté una vez en el carro y volteó. Tú ya le contaste a tu mamá. O sea, ¿cómo te va a matar? Y yo, no, no, te estoy contando a ti primero, le conté primero a mi papá. Y me dijo, ay, hija, tú siempre sales con esas cosas tan raras. Y ya, pues esa básicamente fue la conversación con mi papá. Ya él fue y le chismoseó a mi mamá y ahí sí, se me armó en la casa. Porque mi mamá sí, súper en contra. O sea, ella metió a Dios, metió a todas las personas que pudo, las metió en la conversación. ¿Y cómo hiciste para que ella eventualmente, digamos, se sintiera cómoda con el tema? ¿O cómo lo manejaste después de ese momento? Pues no, yo una vez que me senté a hablar con ellos y con mi hermano, y les conté como más de dónde venía, porque es que también para ellos fue muy extraño, porque yo nunca les dije como, ay, quiero ser mamá, ay, mira ese bebé. Entonces ellos dijeron, pero ¿esta dónde sacó esto? Y nada, pues ya yo me senté a hablar con ellos y les dije, miren, si ustedes quieren hacer parte de este proceso, sería muy chévere, pero yo no les estoy pidiendo permiso, les estoy contando hasta ahí. Entonces ellos simplemente dijeron, no, queremos hacer parte de este proceso. Y yo les dije, está bien, no me dolió nada, yo dije, está bien, pues es lo que tengo y ya. Y tenía mis tres mejores amigas, que aunque cada una tenía su punto de vista de no lo hagas, ahí estaban.
Entonces yo andaba con ellas para los exámenes, el día de la inseminación me acompañó una, a las ecografías, o sea, a todo me acompañaban. De hecho, el día de la inseminación yo abrazaba a una de mis mejores amigas y yo le decía, aquí fijo creen que somos pareja, porque pues somos de esas amigas que nos abrazamos así y ella me decía, tranquila, no o sea, no sé, igual fue, ¿saben qué? Yo, aunque siento que hubiera sido muy lindo que durante ese proceso hubiera estado mi mamá en especial, fue perfecto, fue perfecto. Sí, te lo digo, yo lo hice sola porque yo tampoco quería a nadie interviniendo, entonces por eso es importante oír estas historias, Lau, porque a todas tenemos historias completamente diferentes de cómo lo hicimos y de qué pasó, porque en varias de estas historias hay resistencias, así como en otras que no. Y es chévere que las otras mujeres y hombres que estén pensando hacer esto, pues entiendan que siempre va a haber alguien que de pronto está reflejando sus miedos en la vida de uno y por eso salen con eso y no es por falta de amor, no es por falta de nada diferente a miedos propios que igual son igual de válidos y que es parte de este proceso, ¿no? Es Total, ¿no? Y parte yo igual por del eso proceso. no, igual yo por eso no me estresé con ellos. Yo dije, eso es lo que están sintiendo ellos, no tiene que afectar lo que yo voy a hacer. Ah, bueno, ¿sabes? Aquí, así quien le conté a mi abuela materna. Mi abuela es muy joven y mi abuela es de criada en fincas y es una persona muy hermosa. Y le conté y me dijo, ¿viste, Laurita? Eso es como lo que yo hago con las vacas. Y yo dije, me entendió más fácil mi abuela. Mis sobrinos lo entendieron igual porque viven como tal el tema de las vacas, dice que, ay, sí, pero eso es lo que hace, y sí, tal cual. Entonces con ella fue súper diferente, que me parecía súper extraño, porque ella me entendió de una y me dijo como, eso se puede, qué interesante. Con ella fue mucho más fácil. Y entonces, ¿y cómo fue la escogida de donante, por ejemplo? Ustedes saben de dónde viene ese... Uy, eso fue muy raro. ¿A ustedes no les pareció muy raro? O sea, yo me sentía como comprando en Amazon, yo me sentía como mal, no sé. O sea, yo soy una persona muy espiritual y yo decía como, ay, yo siento que ya estoy escogiendo de más, como que no me debería meter con tanta cosa, porque bueno, obviamente yo inicialmente le dije al doctor, un donante de acá está bien. Cuando él me explicó que era muy anónimo, yo dije, uy, no, no, yo necesito tener toda la información posible de este hombre, toda, especialmente la médica. Entonces, por eso fue que terminamos, pues terminé decidiendo por el donante extranjero. Y cuando yo me metí a la página, yo empecé a ver todos esos filtros que podía poner, hasta la religión, que si era crespo, que si era liso, y yo me bloqueé. Yo llamé a mis amigas, les dije que vengan a mi apartamento con vino y me ayuden. Y fue muy charro, le quitó un poquito la presión al asunto porque entonces una decía, no, que sea mono y azul, la otra decía, no, que sea alto porque tú eres muy chaparrita. Entonces vimos las cosas importantes como lo de la altura, que yo dije, bueno, yo mido 1,5 metros, qué bueno escoger a alguien más alto para darle cualquier centímetro de más a Max. Y también me di cuenta de que no me importaban otras cosas físicas, entonces como que esos filtros no los puse. Finalmente puse el de los ojos azules, porque ellas me decían, ay, pero ¿quién quita? Y yo, bueno, tengo un abuelo que es como un alemán, mono y azul de pronto. Obviamente el doctor siempre me decía, Lau, recuerda que los genes latinos son lo más fuerte del mundo. A mí me dijeron lo mismo, a mí me dijeron exactamente lo mismo como yo tenía esa preocupación y dijeron, Y ¿tú así qué tal crees que tus cual. genes no son fuertes? Y claro, y yo miro a tu hija y es una copia tuya Es una copia. y de tu mamá. Sí, Y Maxi es una copia de mi papá. O sea, es como wow. copy-paste. Entonces, claro, pues obviamente Maxi tiene los ojos cafés más espectaculares del mundo, si es mono, y eso que el donante era oscuro, pero mi papá y toda la familia de mi papá son monos pecosos de ojos claritos, entonces sí sacó un poquito de ahí. Pero la escogida del donante finalmente fue eso, lo hice divertido gracias a mis amigas, escogimos 3 y ahí les dije, listo, ya, hasta aquí, de aquí de estos 3 elijo yo. Y me pasé como 2 semanas entre, ay, será que este? Y nada, no podía elegir. Y un día me dijo el doctor, Laura, tienes que elegir ya. O sea, ya, porque la próxima semana hacemos tal ya tenía que decir. Y yo me acosté una noche y me puse como a meditar y yo, Diosito, por favor, hijo, hija, desde donde estés, ayúdame a elegir
la persona que nos va a ayudar a que tú llegues al, o sea, no el más lindo, el que más me gustaba, de hecho, era uno que finalmente no elegí, era un mono budista, de esos que no son anónimos, sino que tienen todo abierto, podía ver fotos de él de adulto, me encantaba, yo lo escuchaba hablar y decía, "Este es". Y bueno, esa noche me acosté pidiendo que por favor me levantara con claridad y así fue. Al otro día me levanté, llegué a la oficina, abrí el portátil, ahí estaban los tres, y yo, pero ¿qué tanto estoy buscando si es este? El que menos me gustaba. Y ese fue, o sea, porque el doctor me decía, es que ese tiene un tipo de sangre muy diferente al tuyo, de pronto no, yo no, yo sé que ese es, vámonos con ese. Y ese fue, al primer intento como ustedes, aquí estamos tres casos súper extraños, al primer intento que... Gracias por decir eso, porque acabamos es decir, hemos hablado con diferentes mujeres y no es el caso de todo el mundo, y ese es uno de los grandes mensajes de este podcast y de todo lo que quiere hacer el universo Marea. No es tan fácil y nosotras corrimos con mucha suerte, pero La esa no excepción. es la historia de muchas mujeres casadas, no casadas, no, es, es más complicado de lo que uno cree. Sí, esa es la excepción. De hecho, era de lo que más susto me daba, porque yo decía, yo sí seré capaz emocionalmente de hacer esto 2, 3 o 4 veces, que era lo que yo veía que la mayoría de las mujeres se enfrentaban hasta 5 o 6 intentos. Yo decía, yo no sé si emocionalmente yo lo logré más de 2 y económicamente. Eh, pero bueno, tuve la fortuna. Lau, tú que eras tan joven, ¿cómo hiciste con lo económico? Porque, digamos, Luisa y yo teníamos un ejercicio de planificación financiera que no sabíamos que era para esto, pero teníamos unos ahorros, éramos mujeres mucho más grandes, es decir, tú lo hiciste a los 27, 28 años, nosotros o sea, la congelada mía fue a los 37, y efectivamente hice esto a los 41. Obviamente yo ya tenía, digamos, más capacidad económica, pero ¿cómo hiciste para pagar tus procesos o tus papás te ayudaron en su momento? No, claramente no. Pues mira, yo siempre he sido muy juiciosa. Bueno, ya llevaba muchos años trabajando, ahorrando también, porque tenía claro que esto lo iba a hacer. Entonces sí, había un ahorro. Entonces no, realmente también fue una planeación en donde hubo muchos sacrificios. Y a la vez de la planeación hubo mucho de soltar, porque yo empecé a hacer cuentas y me acuerdo mucho de ese cuadrito de Excel y nunca me va a dar. No, nunca va a tener con qué. Entonces, una vez hablando con una de mis amigas, la financiera, la lógica, ella me decía, nunca te va a dar. O sea, ella me ayudaba a hacer el cuadrito, Lau, no te va a dar, es que nunca lo vas a poder hacer, ni ya, o sea, te tienes que ganar no sé cuánto. Y yo le dije, ay, Mariana, o sea, un momento que yo dije, Mari, no, yo no voy a pensar más, eso se dará, algo haré. O sea, no estoy tampoco mal, entonces, ese niño no se muere de hambre, tú tranqui. Entonces, sabes que también fue mucho de soltar, porque es que si uno hace las cuentas, yo no sé cómo me da hoy, o sea, yo no tengo ni idea, entonces, no, si uno se pone a hacer cuentas, nadie sería mamá, ni papá. Es uno de los mensajes que nos ha salido como general en esto, y yo creo que también lo hemos compartido con personas y parejas que dicen lo mismo. O sea, como parejas uno es igual. Es decir, muchos dicen, no, pues no, si hubiéramos pensado en ese momento que si teníamos para tenerlos, pues seguramente no. No, Entonces, ahí uno no va, Que somos tan extrañas, pues, digamos. sí, uno va organizando. y viene ahí una tensión porque algo que resaltamos mucho acá es que no todo esto es muy intencional, por lo que no hay que tomar la decisión de seguir con el proceso, etcétera. Y claro, yo sí creo que la parte de esa carga financiera, queremos ser tan intencionales con ella como somos con todo lo otro. Entonces, casi que nos la ponemos un poco más difícil, ¿no? Porque pues si uno es tan intencional con lo otro, ¿cómo no va a tener eso resuelto? Entonces, sí, no sé, es una tensión que existe ahí porque, claro, lo que uno oye de todo el mundo es como, si uno no hubiera tenido hijos hasta los 50. Sí, Entonces, pero ¿saben qué? Yo sí, pienso que lo que pasa es que en mis prioridades, lo económico sí era una parte súper importante, pero yo creo que yo lo tenía cubierto en lo básico. O sea, para mí la parte económica sí era importante, pero no era como el determinante. Yo necesitaba antes de, era estar muy bien emocionalmente.
Entonces hice muchos ejercicios diferentes que sí eran muy determinantes. Y con mi psicóloga, yo le decía, yo no quiero tener este bebé porque estoy sola. Quiero estar segura de que lo estoy haciendo porque de verdad está en mi corazón ese sentimiento. Entonces hubo muchos ejercicios antes, como, ok, entonces vete a vivir sola. Entonces me fui a vivir sola 2 años y dije, ok, me siento súper cómoda sola, o sea, literal viviendo sola, entonces no es por ahí. Había un tema de ansiedad que me tocó manejar también, entonces me metí a clases de meditación y a un montón de cosas para manejar mis emociones. Entonces para mí había una prioridad emocional antes que incluso que la económica, pero porque vuelvo y les digo, la económica ya la tenía medio planeada, medio resuelta en las bases, pues porque pues, eso nunca nos va a dar. Pero, pero para mí la parte emocional jugó un papel primordial. Lau, ¿y tú tenías psicóloga antes de hacer el proceso? Claro. Sí, me parece súper chévere lo que estás contando porque creo que es uno de esos elementos que cuando de estas mujeres que llaman y dicen, estoy en mi proceso, estoy con mi médico y con mi psicóloga, dije, wow, a mí cómo no se me ocurrió que yo podía tener también una psicóloga ayudándome en este proceso. Entonces sería chéverísimo que nos contaran un poco cómo fue eso. Pues miren, sí, yo con mi psicóloga llevaba como 10 años, pues a mí me parece que tener una psicóloga, una terapeuta es súper vital. Eso hay que quitarle como ese tabú. Eh, y yo a veces iba donde ella nada más, porque ella es una psicóloga muy holística, nada más a que me hiciera acupuntura, pues. Entonces sí, estuve desde antes con ella siempre supo también como de ese deseo, fue algo que trabajamos, que investigamos mucho eso, de que estuviera haciéndolo por las razones correctas y me parecía muy importante, porque yo decía, necesito que mi hijo o hija tenga una mamá lo más estable posible. Entonces eso me ayudó mucho y ya durante el proceso que estuve en clases de meditación, uy, eso me ayudó demasiado. Y me metí en una clase que era como de encuentra tu diosa femenina, algo así, porque mi psicóloga me decía, tú tienes tu energía masculina muy fuerte y está bien, es lo que has necesitado hasta el día de hoy en tu vida, pero para quedar en embarazo tenemos que activar esa diosa femenina y necesitas conectarte mucho más con tu energía femenina. Y yo, listo, vamos por esa. Entonces me metí en ese curso que fue hermoso, que también era como de meditación, de yoga, y fue tan lindo eso, y fue antes de la inseminación, sentirme mucho más conectada con mi lado femenino, que era lo que necesitaba en ese momento, y encontrar como ese equilibrio y saber que qué rico y que a veces puedo jugar con eso, y en ese momento lo que necesitaba era estar súper conectada con mi lado femenino. Entonces yo también le digo mucho a las chicas que han llegado muchas a mi Instagram a pedirme consejos o apoyo. Yo siempre les digo, primero hagan la tarea emocional, primero estén ustedes bien y luego empiezan, de verdad, pero que ustedes estén listas emocionalmente. Me encanta, yo no lo había conectado nunca así, pero mi propia historia tuvo algo muy parecido a lo tuyo. Yo también tuve que hacer un ejercicio de conectarme con mi lado femenino antes de inclusive empezar el proceso. Y ustedes saben que yo sí que fui intensa con el tema, yo también medité y para mí fue súper importante poder hacerlo así. Pero yo caigo en cuenta de mi proceso cada vez que hablo con alguna de ustedes. Por eso es que amo estas conversaciones, porque si no, no tengo con quién comparar qué fue lo que me pasó a mí. De muchas cosas que digo, pero yo como no averigüé más o cómo, ¿sabes? Y Luisa se ríe de mí todo el tiempo, es como, Eso pero bueno. para No, eso sí. pero a mí me pasa exactamente lo mismo, digamos, claro, yo también siempre una energía masculina como mucho más predominante y en parte, yo no sé si tanto durante el proceso, porque claro, mi actitud al proceso fue como hay que hacer esto, listo, hay que hacer esto, listo, hay que hacer Excel, decisión, hágale. Durante el embarazo, claro, uno cambia o pues el cuerpo lo cambia a uno un poco, pero para mí parte de lo que me ha traído mi hijo también es ese, como ese descubrimiento, ese poder femenino que lo tengo, pero no es, y de también darme cuenta de esa, como la suavidad, de ser más suave, como ser más, Esa dualidad. sí, Yo creo que sabes, es como que nace con ellos. eso, mejor, nace, Con ellos nacen un montón de cosas que uno no sabía de uno.
bonitas y feas, y que toca trabajar en las feas, pero que las bonitas son tan... Total. Y ahí, digamos, aprovecho para que empecemos a hablar de miedos y de cosas maravillosas, pero quiero empezar siempre con los miedos. ¿Cuáles eran tus miedos más grandes antes de hacer el proceso? Bueno, aunque yo decidí que no me iba a importar, al principio lo que dijera mi familia sí me hizo dudar. Porque bueno, pues yo vengo de una familia súper tradicional. Por el lado de mi papá son católicos, se les va un poquito la mano. Los amo, pues, pero yo dije, esto por aquí no va a estar fácil. Y efectivamente así fue. Me atrevo a decir que era la nieta favorita de mi abuelo paterno hasta el día que le dijeron que estaba en embarazo. Y él dijo, pero ¿cómo así? Es que Laurita se casó. ¿Cuándo? No, no, y bueno, trataron de me explicar, él ya estaba mucho más adulto, pero ese día la relación con mi abuelo tuvo una ruptura muy grande y, y hasta el día que murió el año pasado, creo que fue ya un año, eh, fue algo que tuve que sanar con él, porque yo lo miraba y tenía un poquito de rabia, porque decía, ¿cómo este hombre que yo amo tanto me entendió? Pero yo decidí sanar eso porque pues él era una persona muy adulta, con su cabeza tenía unas cosas que yo dije, bueno, para él esto estaba mal, y sin embargo cuando conoció a su bisnieto, lo adoró, lo abrazó, se lo llevó a la Virgen, todo el cuento. Y bueno, esa parte era un miedo que se hizo realidad, no con toda la familia, porque la mayoría dijo como, qué bacano esto, hazlo con todas. Bueno, ya, hazlo no, porque ya les conté cuando me hicieron la segunda ecografía a la familia. Pero bueno, ese era uno de los miedos en la parte laboral. Con miedo que me infundieron mis amigas, que me decían, hasta aquí llegó tu carrera. O sea, no vas a poder, no vas a seguir creciendo de la forma que lo estás haciendo, porque ya no te van a dar responsabilidades, ya tú eres la mamá que tiene que salir corriendo sí o sí. Y eso me da mucho miedo y ha pasado en parte, pero es algo a lo que renuncié en cierta medida. Es de esas cositas que duelen todavía un poquito, pero uno descubre otras cosas, porque por ejemplo con Maxi yo toda la vida he escrito y me encanta la literatura y siempre ha sido parte de mi terapia escribir. Y con Maxi eh, decidí como liberar esa escritora que llevaba adentro. Entonces está como naciendo una Laura diferente, con profesiones, con emprendimientos diferentes, entonces cada vez esa parte como que se hace más fácil de todas formas. Entonces, esos dos miedos y el que dirán a Maxi, el cómo el mundo va a tratar a Maxi, a mí, venga y verás, porque yo sí soy súper brava, o sea, yo soy de las que nada, pero con Maxi, y eso me daba pánico y ha sido muy lindo porque hasta el día de hoy siempre me encuentro con personas lindas, con personas que lo saben manejar tal vez más bien de lo que yo lo hubiera hecho y ha sido una sorpresa súper grande. Entonces yo pienso que esos eran los tres miedos principales. ¿Y hoy en día tienes miedos, digamos, adicionales ya hoy como madre? Que tú, me encanta porque ella tiene un montón de miedos que seguramente yo todavía no me los he pensado, pero vale la pena que los hablemos porque yo creo que es de las cosas que realmente le generan valor a las mujeres, pues a las personas que se lo están pensando. Una pregunta rápida. Maxi, ¿cuántos años tiene? Maxi cumplió 5 en noviembre, Ok. así que vengo del futuro. Vienes Sí. del futuro, total. Cuéntanos. Vengo del futuro a contarles. Esos chiquitos van a llenarlas de preguntas incómodas que ustedes pueden estar preparadas y no. Y los van a coger y se les va a ir el aire y les va a tocar salir corriendo a un closet a llorar. Bueno, a ver, miedo sí. Maxi ya está empezando a preguntar, a cuestionar, a hacer las preguntas como le salga. Y a veces esas preguntas es, pero tú, ¿por qué decidiste no darme un papá? Y uno se queda como, oh, sí. ¿Será que le está haciendo falta? ¿Será que me está reclamando? ¿Será que, o sea, uy, eso es un baldado de agua?
Y yo salgo corriendo donde la psicóloga a la que voy ahora, que es la psicóloga de la clínica de fertilidad, que me ha ayudado impresionante. Y yo la llamo y ella siempre me calma. Ah, pues normal, otros niños estarán preguntando por otras cosas que ven en su casa. O sea, está de hacer preguntas incómodas, ellos no lo hacen por mal, tranquila, solo responde. Eso ha sido difícil y el miedo ahí es, esas preguntas van a ir escalando y ahora no son tan conscientes, son más como lo que les salga, pero en un momento van a ser preguntas mucho más conscientes. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar cuando Max empiece a cuestionarme esto en su adolescencia? Pero uno va sacando callo poco a poco. Eso ha sido como de lo difícil. ¿Qué otros miedos? Pues ese es el principal, miedo a no poder económicamente a veces. Yo creo que a todos nos pasa, porque es muy costoso tener un hijo. Y no solo es el colegio, son las extracurriculares, es un montón de cosas, que los campamentos, que, y ahora que Maxi tiene está en todo y quiere probar todo y yo quiero que él pruebe todo. O sea, no, yo digo, pues me preguntan muchas veces si quiero otro hijo, y yo digo, pues que así lo quisiera, que no lo quiero, no hay de dónde. O sea, ahí sí las cuentas no dan nunca. Entonces, la parte económica siempre me da un poquito de susto, pero lo he soltado y ahí va muy bien. ¿Y qué otro miedo a yo no estar? Que estoy segura que ustedes tienen ese miedo y eso ha sido súper difícil de manejar, porque la primera vez que yo salí de viaje sin Maxi, solo lo he hecho 2 veces y tiene 5 años. La primera vez, él tenía como 15 meses. Uy, niñas. Yo llegué al hotel, estaba con mi hermano y una de mis mejores amigas, y yo me fui a acostar y no lo sentí al lado, ataque. O sea, yo dije, ¿y si yo me muero aquí? ¿Y si en el avión? ¿Y si me enveneno? Todas las cosas más absurdas del mundo. Y yo dije, bueno, está con mis papás, no, mis papás se encargarán de él. ¿Y si mi hermano se quiere encargar de él? ¿Y si mi hermano no es capaz? ¿Y si mis papás no quieren? Todas las cosas que me había preguntado. Y eso fue mi primer ataque de pánico en mi vida, horrible. Y es algo que, o sea, lo he intentado meditar, soltar, entregárselo al universo. Obviamente lo he hablado con mis papás, porque eso hay que hablarlo, pero ese es mi mayor miedo, o sea, y me cogí a veces un ataque de ansiedad impresionante de pensar, ay, pucha, ¿y si yo no estoy qué? ¿Quién le va a dar el amor que yo le estoy dando a este niño? Que yo sé que mis papás se lo darían, pero no al nivel, o sea, es que yo me muero por él y yo sé que ustedes sienten lo que yo lo veo dormido todavía con 5 años Así, y se me como, vienen las lágrimas de a ver, verlo. puedo Y yo le llorar digo, aquí yo no mismo entiendo, también. sí, es que yo le digo, amor, es que, y él me dice, mami, ¿qué te pasa? Y yo, es que yo no entiendo cómo hago para amarte tanto, es que yo no sabía que eso era posible. Y eso viene con una cantidad de miedos que yo sé que no solo los tenemos nosotras, sino todos los papás. Ay, ¿En qué momento cambió un poco esa relación, como tu familia, o sea, en qué momento entró tu familia ya, como después de haberte dicho, hágale, pero no, ¿cómo fue esa transición? Porque también yo creo que, esto soy yo hablando por mí, lo que me imagino, pero claro, tú sigues adelante, igual duro, y pues igual duro decir, bueno, ahora sí vengan, sí me entiendes, como, abrirse. exacto, como me dijeron que me cerrara, acá voy sola, y ahora sí quieren volver, duro también volverse a abrir. Yo pienso que uno hace el egoísmo a un lado, porque es que ya no es solo mi relación con mis papás, Ujú. que estaba bien, o sea, nunca ha sido mala, solo hubo Sí, esa dificultad ahí, pero ahora era, ¿y qué relación quiero que tenga Maxi con mis papás? Y ahí no debería nada, no debería haber claro, problema no. con lo que yo viví, porque son personas excelentes. Entonces, mira, durante el proceso hubo días que fue difícil hacerlo sola, que estoy segura que les pasará a ustedes. Para mí fue las inyecciones. Yo no le tengo miedo a las inyecciones, pero yo me entraba al baño de la oficina a ponérmelas y me daba como algo, decía esto sola. Y la primera vez que me la fui a poner, yo temblaba como una maraca del susto y como de lo que eso significaba que ya estaba arrancando. Y recuerdo que me dije, bueno, Laura, esto es lo de menos que te va a tocar sola. O sea, de una vez ya, pues hagámoslo. Y ahí me hubiera encantado tener el apoyo de mi mamá en especial,
pero bueno, uno se relaja y acepta las cosas como llegan. Cuando el doctor me avisó, me fui con otras mejores amigas a un café, agarradas de la mano, sudando, esperando la llamada del doctor, porque yo quería estar en ese momento con alguien que quisiera que yo estuviera en embarazo tanto como yo. Entonces eran mis papás, era mi amiga. Y claro, lloramos cuando el doctor dijo que sí, y ella me tenía un regalo, y lo tenía guardadito por si era no, y me acuerdo que me dijo, listo, vamos a celebrar, y yo decía, A mí me emociona tanto el momento, lo siento, pero te vuelvo a llorar, ya es la sí, segunda vez que lloro. Es no, que a mí, yo creo que el día que le dicen a uno que uno sí está embarazado es una es cosa sencillamente impresionante. muy impresionante, es como una vaina muy poderosa, es muy loco, es muy loco. Eso es increíble, yo Sobre no todo recuerdo porque qué me dijo el uno, doctor. es que uno lleva, o sea, es que te inseminan exactamente y tú vas contando como día a día, segundo a segundo, segundo a segundo, es como, es No, demente, y es un les voy a poquito contar, y demente. les voy a contar algo que tal vez mi doctor no sabe. Y es que él me dijo, no te vayas a hacer pruebas antes. Adivinen qué hizo Laura. ¿Cuántas te hiciste? Como ven, Yo fui una burra y a mí no se me ocurrió ni A mí siquiera, yo estaba tampoco se tan me paniqueada ocurrió. que pero es te que voy no a se me decir, ocurrió. todas salieron negativas. Entonces yo me las hice y yo era llorando en el baño, yo no quedé, no pasó. Y todos los días me hacía una, acercándome a la fecha que el doctor me iba a hablar. Y me acuerdo que la última noche, yo ya ni compraba las caras, ya compraba esas. Y en la última noche una rayita rosadita muy tenue. Y yo, ay, ¿será que me estoy imaginando cosas? Y ya han Wow. salido tantas negativas. Y nunca le conté al doctor, o sea, se está esperando hoy si lo escucho. Porque él me decía, pueden salir muchos falsos negativos. Espérate, que es que hay que esperar por algo, las hormonas, ¿verdad? Entonces yo estaba en medio segura de que esa llamada iba a ser un no. Entonces cuando me dijo que sí, No. eso yo lo tengo en un Instagram, en un video. Cuando me dijo que sí, mi amiga llegó y sacó regalo. Eso fue la cosa más espectacular. Y yo, bueno, me fui para la casa de sus papás, que son como mis tíos. Ellos me tenían un almuerzo, destaparon champaña. Pues obviamente yo no tomé, pero ellos me tenían regalos. Ah, Y yo wow. dije, wow, qué lindo. Pero a la vez, qué lindo hubiera sido que esto hubiera sido con mi familia. Y eso no fue así. Yo llamé a mi mamá y le conté, la puse en altavoz porque mi amiga me decía, vas a ver que se va a emocionar. Y éramos grabando. Yo, hola mami, no, mira, el doctor ya me confirmó que sí, estoy en embarazo. Ah, sí, bueno, está bien. Pues, si es que Dios quería que sí, pues, bueno, ya, eso fue la reacción de no. Mi amiga era como, dejó de grabar. Pues como ella se está imaginando. No, Entonces, claro. eso fue difícil, pero yo acepté lo que tenía en ese momento, que eran los papás de mi amiga y a mi amiga felices, fotos, regalos, champaña, cena, y yo dije, no importa, es perfecto como está. Ya cuando efectivamente pues, quedé en embarazo, a la primera ecografía, yo le dije, mamá, ¿quieres ir? Y me dijo, bueno, pero no como, bueno, como está bien. Eh, Me acompañó, vimos ya el saquito, ese día no escuchamos corazón, ese día estamos confirmando que fuera uno solo porque mi mamá es melliza, entonces las probabilidades, y yo rogaba que fuera solo uno. Ya a la segunda ecografía, que fue a la semana siguiente, ella me volvió a acompañar, ella todavía está ahí, estaba como bien. A la segunda ecografía fuimos a escuchar el latido del corazón de Maxi. Esa mujer cambió ese día. O sea, ese día mi mamá escuchó el latido del corazón de Maxi y hasta ahí, Mira. me acuerdo. Y Ese hasta día ahí se porque es convirtió una en mujer abuela. que te acompaña. Claro, y ella es la persona probablemente más importante que te ha acompañado en todo este Uf, proceso, sobre todo en la crianza de Maxi, no, ¿no? y ese día Háblanos fue, de ella. ese día mi mamá se convirtió en Sí. abuela y, y ella, yo me acuerdo que yo le vi la cara, yo le vi el momento en el que cambió, como de, ay, está loca, pucha, ahí tiene un bebé. Y ella se quedó mirando la pantalla y ya ese día ella no se aguantó, le contó a un montón de personas, yo mami todavía no. Ya, ella ya empezó a contar y salió con la foto, que no se veía nada porque eso pues. Sí. Y ya, desde ese día, bueno, ¿y cuándo es la próxima? Ok, listo. Y entonces, como yo vivía sola, me llamaba todo el tiempo, ¿tú qué almorzaste? Y yo era vegetariana en ese momento.
Tú te estás tomando las vitaminas, ay, deberías comerte una punta de anca. Yo, mami, no. O sea, ya en full modo abuela preocupada. Y mi papá ya también, pues como les digo, yo trabajo con mi papá. Entonces él ya me veía que yo iba a cargar una mesa. ¡No! Y yo, pero pa, ¿puedo cargar la mesa? ¡No! No cargues ya nada. No te pongas a hacer esfuerzos. O sea, ya los dos se pusieron en ese modo. Full abuelos, protectores. Y mi mamá ya pues me acompaña a todo, ella quería saber el sexo rápido, casi no se aguanta a la fiesta que me hicieron mis amigas para revelar el sexo. Ella, pero dime ya, yo mami, es que yo no sé, eso lo tienen son mis amigas. Y no, y ya mi mamá y Maxi tienen una relación súper estrecha. Mi mamá es la que me apoya, sin ella yo no podría hacer esto. Mi mamá, yo llevo a Maxi en la mañana al colegio, ella lo recoge, lo lleva a extracurriculares, le da el algo, lo baña, me lo deja listo. Yo llego a las 4 o 5 de la tarde, ya la parte divertida. Ella hace mucho, mucho. Y menos mal mi mamá pues es una mujer muy joven, con toda la energía, con toda la vitalidad, la salud, gracias a Dios y el amor, porque es que se muere por Maxi, ella lo ve y ella dice, ay, es que los otros niños son muy feos, Maxi es espectacular, ella a todos los ve feos, o sea, ella dice, es que el único niño lindo es Maxi, y yo veo un niño pues que yo digo, pues mami, tampoco, mira, ese niño está bueno, no, comparado con Maxi, no, ya quisiera. Entonces ella, ya, es increíble, es una relación increíble y agradezco tanto no haber sido la pataletosa que dijo, como ustedes no quisieron hacer parte del principio, entonces ya tampoco, gracias a Dios, que fui la adulta que dijo, no, vengan, si quieren todavía pueden hacer parte de eso. Qué bien, qué bonito mensaje, Lau. No tenía ni idea de este pedazo de la historia. Qué bonito mensaje porque creo que sí es importante porque muchas seguramente se han enfrentado a ese primer no de un shock, de una cosa que todas sabemos que es innovadora. No voy a decir que somos las más chocolocas, no, lleva 30 años, más de 30 años las mujeres haciendo y hombres haciendo este tipo de reproducción asistida, pero pues sí es innovadora y en un país como el nuestro o países como los nuestros, pues claramente que sí lo es. Claro, Sí imagínate, lo yo es. llegué a la clínica y yo dije, bueno, y puedo hablar con alguien que haya hecho esto mismo. No, no hay nadie. Yo, ¿cómo así? No. Hay una chica que vino una vez de Estados Unidos. Si quieres, habla con ella. Y yo, ¿cómo así? Y efectivamente, Cuéntanos de ella porque yo creo, Lau, que esto es otra cosa de las que Luisa y yo siempre decimos, gracias a Dios y Luisa y yo nos encontramos, porque es como ese par que te permite hablar, si es todos los días sobre qué está pasando, qué estás sintiendo y la importancia de estas redes de apoyo. O sea, ya hablamos de esa primaria que fue tu familia y tus amigas, que mira, sin ellas tú no hubieras podido hacer nada. Y qué importantes que son las amigas, uf, qué importantes. Pero ese par que sí conoce de lo que estamos hablando es supremamente importante. Cuéntanos cómo pasó eso. bueno, a mí en la clínica me refirieron a mi amiga Omalix. Ella es una chica venezolana que vive en Estados Unidos y ha sido muy abierta con su proceso, lo tiene en Instagram. Así que yo le escribí y ella inmediatamente me contestó, me contó de su proceso, que es muy diferente al mío, muchos secretos. Bueno, y ella, no sé, ella simplemente me dijo, aquí estoy, pregúntame lo que necesites. Yo me lo tomé súper en serio. Yo le preguntaba todo. Su hijo tiene un año más que Maxi y Entonces ella sí venía del futuro. ella sí que venía del futuro. Y yo le preguntaba todo y ella muy amable me contestaba todo el tiempo, nos hicimos súper amigas. Y al día de hoy, ante una medio crisis, yo le escribo, la llamo a veces llorando y le digo, oh mamá, si me pregunto esto, oh mamá, no sé qué. Y o sea, es la que me tranquiliza en muchas cosas y me dice, no, y te va a preguntar más, pero no le des importancia, respóndele como vemos práctica, porque hablamos mucho de eso. Oigan, yo sí no, no podría. Y en estos días alguien me preguntaba en Instagram si yo tenía más mamás como yo les decía, pues en persona no, o sea, aquí en mi ciudad, yo diga, por favor, tomémonos un café. Tengo a Malix, que gracias a Dios la conocí hace como 2 años físicamente y nuestros hijos se han hecho amigos, es hermoso y nosotras somos súper cercanas. Y tengo también un grupo de WhatsApp con las mamás que usamos el mismo donante,
en donde hablamos de estas cosas también, pero no es lo mismo. No es lo mismo a yo sentarme aquí con ustedes, que aparte son de mi misma cultura, de mi mismo país y saben qué es decirle a un abuelito lo que tú te hiciste o que una abuelita te compare con una vaca. Eso es importante. A mí las otras mamás nunca me van a comparar, Claro, nunca me van a nadie lo... entender Nadie va a entender esa, esa esa, esa referencia. analogía. Entonces, Total. uy, eso me hace falta. O sea, me encantaría que ustedes dos se teletransportaran aquí y tener ese grupo físico de personas que entiendan esos miedos, lo que hace una pregunta de tu hijo a veces, o lo que siente uno cuando de pronto un amiguito dice, mamá de Maxi, Maxi, ¿por qué no tiene papá? Siempre es Sí. alguien adicional el que hace la pregunta y uno queda plop, ¿no? Sí, y uno jura que está preparado. Eh, sí, eso hace mucha falta, por eso cuando tú me hablaste y empecé a ver las redes, yo dije, ay, qué chévere, que esto por fin se dé aquí, que seamos muchas, estén las que tengan que estar, así no todas quieran ser visibles, pero que sea un apoyo, porque nada más el hecho de yo haber tenido a Oma, así nuestro proceso haya sido diferente, ya tuvo que ser sin vitro y todo, y decía, uy, pero no soy la única, aquí está otra persona. Eso, de verdad, demasiado importante. Espectacular, muchísimas gracias. Y pues digamos, aquí nosotros sabemos que nos podemos quedar hablando horas, seguramente volverás porque sabemos que hay otros temas que vamos a querer tocar con ustedes, mamás fantásticas y maravillosas de este camino tan único, que nos divide a veces con las otras mamás, pero también somos mamás igual que todas las demás. Pero pues sí es un camino que tiene unas complejidades o unas particularidades. Yo quiero que nos digas dos cosas antes de cerrar. ¿Qué es lo más maravilloso que te ha parecido todo esto? ¿Y qué mensaje le dejarías a todas aquellas personas que o se han negado, como te lo negaste tú, el que tú no ibas a ser mamá, o que se lo están pensando? Bueno, lo más maravilloso yo creo que ha sido que descubrí otra Laura. Yo pienso que eso le pasa a todas las mamás, y es que cuando ellos nacen, nace otra persona. O sea, yo ya no soy la Laura, o sea, hay un antes y un después. Maxi logró conectarme a mí con cosas que yo no sabía que tenía. Me ha hecho una mejor persona porque me hace cuestionarlo todo y todo. Trato de todo, incluso todas las cosas que hago, digo, que estoy dejando en el futuro para Maxi. De todo, o sea, estoy hablando de cómo afecto del medio ambiente, cómo afecto todo. Entonces, bueno, definitivamente Maxi me ha hecho ser mejor persona en todos los sentidos, me hace cuestionar todo, me hace ver el mundo diferente, quiero dejarle un mundo mejor a él, eh, y hace que esté súper conectada con mis emociones y que me cuestione todo. Para mí eso ha sido el regalo más grande que Maxi me ha dado. Definitivamente nació una Laura muy diferente y me gusta mucho más esta Laura. Pero te voy a interrumpir antes de que deje el último mensaje. Laura se volvió escritora y se volvió escritora para además hacer unos libros muy maravillosos para su hijo. Y yo quiero que nos cuentes de ese otro parir, otra creación maravillosa de Laura, porque además creo que esto hace parte de tus planes futuros y es también esto de cómo nos cambia la vida, así como Luisa y yo nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar en un proyecto como este y esto se ha vuelto un proyecto realmente importante para las dos, pero está inspirado en ellos. Y tú tienes algo de esa historia también. Yo creo que ustedes van a entenderme o sea, después de uno hacer esto, ya los otros miedos se ven insignificantes. Dice, ya hice esto, ya que, madre, ya yo quería ser escritora, pues dale. O sea, yo empecé a escribirle a Maxi desde antes de tenerlo, que fue parte de mi terapia, un diario, con todo lo que yo estaba viviendo, sintiendo, experimentando. A veces esos diarios tenían dibujos, a veces poemas. Yo le hablaba a él, o sea, yo estaba dirigido a él y yo le decía, hijo, hija, hoy voy a escoger esto, hoy voy a tal cosa, hoy estoy sintiéndome esto, hoy estoy llena de miedo, bueno, todo. Y cuando él nació, yo convertí ese diario en un poemario. ¿Por qué? No sé, me nació. Yo dije, esto lo voy a poner diferente para darse. Y un día vi que estaban solicitando manuscritos en una editorial nueva en Medellín. Lo peor que pasa es que digan que no.
y lo mandé y me dijeron que sí. Y yo, ay, ups, ¿qué hice? Porque entonces ya no solo le tengo que decir al mundo, ah, imagínense que soy la loca que tuvo el hijo así, pues no es porque yo crea que es loco, pero así me veían, sino que ahora también soy la que nunca les dije y soy escritora, porque yo siempre escribía de forma anónima en el periódico de la universidad, me gané concursos en la universidad, pero anónimo siempre. Me daba pánico, me daba mucha pena como que vieran esa parte más sensible. Pero como les digo, después de que uno se convierte en mamá de la forma que lo hicimos nosotros, ya hay miedos que se ven insignificantes. Yo, ay, bueno, mandemos ese manuscrito. Lo mandé. Otra cosa que hice a escondidas, que en plena pandemia se publicó y le conté a mis papás cuando tenía ya la copia del libro en mis manos, como, miren, otra cosita. También quiero ser escritora y aquí está mi primer libro. Y fue un poemario que se lo dediqué a Maxi, se llama Deseo de Estrella. Y entonces en esa misma pandemia, como tenía tanto tiempo y no dormía porque tenía un recién nacido, yo decía, bueno, ya estoy despierta, ya pues pongámonos a escribir. Y decidí escribirle a Maxi un cuento de cómo llegó él al mundo y de dónde venía ese sentimiento de Maxi. Y esta va a ser nuestra primera conversación sobre el tema. No tiene palabras científicas ni palabras extrañas, es un cuento de hadas para niños. Y ahí le expresé todo lo que yo sentía en forma de cuento, y que es El bebé de las estrellas, que fue mi segundo libro. Y después de eso ya no me dio miedo nada, ya he sacado como 4 y tengo un montón ya escritos, listos, y él me inspira increíblemente porque Maxi es un niño súper creativo, explorador, fantástico. Maxi me ha hecho amar los bichos porque le encantan y me dice, mira qué araña tan linda, y yo, ya hasta las veo lindas. Entonces todos los días me inspira a crear y siento que también lo hago por él, porque digo, esto son herramientas para él. Entonces ahí nació otro nacimiento, como dices, de otro sueño que tenía escondido y que gracias a Maxi le conté al mundo y ahí voy, súper contenta. Felicitaciones. Tu mensaje final para todos. Yo pienso que uno en el fondo del corazón siempre sabe. Nosotros tenemos una cosa muy hermosa que se llama la intuición y no solo lo tienen las mujeres, y deberíamos escucharla más. Yo siento que yo desde siempre supe que esta iba a ser la forma en la que me iba a convertir en mamá. Así como sé que voy a encontrar el amor grande, algo en mí lo sabe, porque no sé ustedes, pero yo, aunque soy una mamá soltera en este momento, ese no es el estatus que quiero mantener. Sí, de acuerdo. Yo, pues, pero algo en mí sabe que ese amor lo va a encontrar grande, así como algo en mí siempre supo que iba a ser mamá de una forma diferente. Uno tiene que escuchar eso y a veces no siempre escuchar la bulla externa, porque si uno escucha la bulla externa muchas veces no hace nada, y no solo para convertirse en mamá, en los proyectos en general, porque nadie está tan metido en el cuento como uno. Entonces uno tiene que hacerle caso a esa intuición, contarle a las personas que les tiene que contar, a las únicas que les tengas que contar, no contarle a más personas de las necesarias. Rodearse de las personas adecuadas, ir al lugar correcto, no se pongan a hacer cosas raras. Que por ahí hay unos, he escuchado de mamás que intentan, o de chicas que intentan hacerse la inseminación en casa y cosas que son súper peligrosas. Siempre busquen las herramientas y las personas que les van a ayudar a llegar a ese punto y no lo piensen mucho tampoco, porque si no nunca lo van a hacer y igual va a ser difícil, pero va a valer la pena. Lau, qué delicia de conversación, de verdad. Yo, o sea, y eso que ya habíamos hablado, y a mí me encantan estas conversaciones porque me sorprende que, claro, poco a poco uno se va conectando más y ver todos estos detalles de tu historia es sencillamente bellísima, de verdad. Muchísimas gracias. Aquí volverás, seguro. Gracias, Sí. me encantó estar aquí y hablar con ustedes y gracias por este espacio que nos están dando a las mamás. No, No, es de ustedes sí, 100%. sí, es nuestro. Esta temporada estamos hablando con las que ya son mamás. Y hay muchas cosas, lo que decía Diana antes, que al oír todas estas historias, uno se cuestiona un resto la historia de uno, como de pronto esto más fácil, esto más difícil, esto diferente, y es muy chévere empezar sí, a tener ese universo de historias, porque
de pronto, claro, hay esta persona y entonces las probabilidades que me pase así. Y al abrirlo es como, no, pues igual las posibilidades son igual de infinitas. Claro, y No, todos los Entonces, y caminos son las sí, decisiones, diferentes. sí, todos los caminos son sí, diferentes y por más de que yo oigo muchas cosas que hicieron, por ejemplo, sí, el de la psicóloga o algo, seguramente me hubiera ayudado más en ciertos momentos que a mí sí me tocó coger después psiquiatra, porque a mí me dio depresión postparto, por ejemplo. Pero saber que había otras cosas por ahí seguramente me hubiera dado algunos otros tintes o no, y ya está. ¿Sabes? Y ya Como está. pero, que también me siento tranquila con la decisión de cómo claro, lo hice y cómo lo tomé, porque digo, ¿saben qué? A la final me fue bien, estoy bien y mm, también está bien no averiguar tanto. Pero si quieren averiguar más, pues hay más información y es parte también de lo que queremos que la gente tenga como de cosas para pensarse, Claro, y de dónde agarrar. de dónde ¿de agarrar. Todas esas dónde agarrarse? herramientas. Es eso. Lo que dice Luis y Total. lo entiendo. O sea, ustedes lo hicieron diferente, pero es que realmente nosotras, bueno, públicamente somos de las primeras. Habrán muchas otras personas y conozco varias pues que lo han hecho antes, pero de una forma más anónima. Pero es lo que dices tú también, Dianis, si hubieras escuchado estas historias antes, de pronto se te hubiera prendido el bombillo y hubieras dicho, ve, y si hago esto, de pronto me va mejor con esto. Entonces, O no claro, hubiera lo que esperado dijiste 5 años. Yo no exacto, hubiera esperado 5 años. O sea, ¿por qué esperé 5 años? ¿Por qué me tomó tanto tomar esa decisión? Eso sí me lo sigo cuestionando. Es como, o sea, ¿qué te pasa? Lo hubiera podido hacer a los 37 y no a los 41, no, pero por ejemplo. lo Ya que te pasó, dices ya es eso pasó. exacto, sí. Simplemente lo que estás haciendo y lo que están haciendo es eso, precisamente darle un montón de diferentes historias y de diferentes posibles caminos a un montón de mujeres que pueden decir, ve y Lau que lo hizo tan joven y yo que quería esperar, por ejemplo. Yo lo hice de 28 Mm, años y todavía la gente me dice, pero Lau, pues haber esperado 5 añitos, pues como adelantada y para mí fue el momento perfecto, para mí, pero es mm. eso, es ver esa baraja de posibilidades y mirar qué se acomoda más a la historia de cada uno. Tal cual. Lau, eres lo máximo, muchísimas gracias de Sí. verdad. Y a todos los que hoy nos están viendo y oyendo, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, continuaremos esta temporada con más historias Qué emoción. que esperamos los inspiren de todas las maneras posibles, porque a la final a veces estos son historias que también yo creo que inspiran a personas, de pronto no a tener hijos, pero sí proyectos, sí otro tipo de creaciones, un poco bajo Mm. la misma lógica de lo que hiciste tú, ¿no? O a Bueno, la no, hija ¿sabes? zafada que quiere hacerlo. O a entender a la hija zafá que quiere hacerlo. Mi Total. teoría, a que los papás, mi teoría siempre es que los papás quieren ser abuelos y las abuelas quieren ser abuelas, a que tengan tema de conversación adicional con los hijos que no se han tomado esa decisión. Niñas, muchísimas Besos y gracias. abrazos. No, en Muchas serio. gracias por tener. Abracito. Chao. Gracias. Chao.